voy a dar lectura al versículo central de este tema, que se encuentra en Mateo 13, versículos del 1 al 9. Amén. Y dice así: aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y a cual a 30. Este es el domingo 15 del tiempo ordinario y corresponde atender y comentar la parábola del sembrador. Es una parábola muy rica y muy profunda. Esta parábola sin duda que refleja la experiencia de Jesús. Él se identifica con el sembrador que sale a arrojar la buena semilla de la palabra de Dios. Y ante la predicación de nuestro Salvador, él va recibiendo distintas respuestas. Hay quienes escuchan superficialmente la palabra y la olvidan. Hay quienes la reciben en un primer momento con gozo, pero no son constantes. También hay quienes olvidan la palabra por las preocupaciones y seducciones del mundo. Pero también están aquellos que escuchan de manera atenta, atesoran la palabra. Ellos son buena tierra. En estos la palabra produce fruto en abundancia. Jesús de esta forma hace como una radiografía espiritual de nuestros corazones. Nuestros corazones es el terreno sobre el cual se echa la semilla. Esta parábola nos invita en un primer lugar, en un primer momento, a que meditemos sobre nuestra capacidad de abrazar la palabra de Dios. En esto se debe de centrar nuestra atención. ¿Qué tan capaz soy de atesorar la palabra del Señor? Los primeros 3 terrenos, nos ha dicho el Evangelio, son terrenos improductivos. La semilla que cayó en el camino indica a quienes escuchan el anuncio del reino de Dios, pero no lo aprecian. Así que llega el maligno y enseguida les quita todo interés por Dios. El maligno es la razón de la maldad en el mundo. El maligno no quiere que la semilla del evangelio germine en los corazones de nadie y los mantendrá distraídos para que nadie sea salvo. La semilla que cayó entre las piedras representa a las personas que escuchan la palabra de Dios y les causa gozo. La abrazan inmediatamente. Pero su alegría, su entusiasmo por Dios es superficial. La decisión que toman no es definitiva. Quieren amar, quieren orar, quieren dar testimonio de Jesucristo al mundo,
pero no perseveran, se cansan y no despegan nunca. Su amor al Señor es inconstante, es pasajero, y cuando llegan las dificultades, las tribulaciones, se desaniman y enseguida abandonan la fe. Quien viva la fe de esta manera, solo cuando le apetece, no dará frutos al Señor. El tercer caso es el de la semilla que cayó entre los espinos. Jesús explica que se refiere a las personas que escuchan la palabra, pero por causa de las preocupaciones mundanas y de la seducción de las riquezas, terminan eligiendo el mundo. Las espinas son los ídolos de las riquezas mundanas. Es el vivir para sí mismo. Es el anhelo de tener poder. Todos estos son vicios que asfixian la fe, la ahogan y la matan. Si cultivamos estos espinos, asfixiaremos el crecimiento de la palabra de Dios en nosotros. Cada uno de los que estamos aquí es llamado a reconocer sus pequeños o grandes espinos que habitan en su corazón. Y también somos llamados a arrancar esos espinos para que la palabra llegue a ser fructífera en nosotros. El cuarto terreno es el terreno bueno, y solo allí la semilla del evangelio prospera y da frutos. La semilla que cayó en terreno fértil representa a quienes escuchan la palabra de Dios, la abrazan, la comprenden, la protegen. Esta semilla da fruto. Nos preguntemos los que estamos atendiendo hoy la palabra del Señor: ¿a qué terreno se parece mi corazón en estos momentos de mi vida? ¿A un camino? ¿A un pedregal? ¿A una espina? ¿O a buena tierra? En ocasiones nos hacemos esta pregunta: ¿por qué muchos escuchan el evangelio y no creen? O también nos preguntamos: ¿por qué algunos, después de creer, abandonan la fe? El evangelio responde: no es la semilla la que no funcione, es la actitud con la que se abraza el evangelio lo que determina si dará o no resultados. La palabra de Dios siempre produce frutos. Basta con recibirla. Unas veces producirá más, otras menos, pero siempre la palabra de Dios será luz que ilumina y que salva. El sembrador es un sembrador generoso. Eso debemos de ver en esta parábola. El sembrador, sin guardarse nada, arroja su semilla en todo tipo de terreno. Con esta parábola, nuestro Señor comunicó que su predicación no solo es para algunos, es para todos, y lo da con mucha generosidad. El sembrador, dése cuenta, no calcula, no descarta a nadie, no desecha a nadie. Él les da oportunidad a todos de escuchar su palabra. Arroja la semilla.
aún se trate del corazón como un camino donde la semilla será pisoteada y comida por las aves. Arroja la semilla, aún se trate de pedregales duros a la palabra, o ya se trate de corazones con espinas que ahogarán la palabra. Nuestro Señor no escoge a quién ofrecerá su palabra. Lo pone al alcance de todos, ricos, pobres, sabios, sencillos, apasionados, tibios. Todos tienen la misma oportunidad de oír el Evangelio. Escuchen, al final de los tiempos, cuando nuestro Dios juzgue a las naciones con justicia, nadie podrá decir que no tuvo la palabra de Dios a su alcance. Todos deberemos responder por lo que hicimos con la semilla que se arrojó en nuestro corazón. Se podría pensar, ¿en qué cabeza cabe sembrar sobre el camino, las rocas o entre espinas? Pero ¿a quién se le ocurre arrojar semillas sobre esta clase de tierra o de lugares? El sembrador que hiciere de esa manera merecería ser reprendido, pues no es posible que en la roca la semilla prospere. Junto al camino es el peor lugar para arrojar la semilla. Y las espinas, todos sabemos que siempre ahogan la semilla. Pero ¿a quién se le ocurre arrojar semilla en esa clase de terreno? Amados, tratándose de la palabra de Dios, el sembrador tiene fe en la semilla. Esta sabe abrirse camino en las peores condiciones. El Evangelio es poder de Dios para salvación. En nuestra experiencia, podemos testificar que nuestro corazón en algún momento despreció la palabra de Dios. Fue roca, estuvo lleno de espinos, lleno de afanes, pero hoy nuestro corazón es tierra fértil para recibir el Evangelio. Si la palabra de Dios no está prosperando en tu vida, pide a Dios que tu corazón de roca se transforme y se convierta en tierra fértil. Pide ayuda para que la palabra de Dios que escuchas deje de ser ignorada y empiece a ser importante en tu vida. Pide ayuda a Dios para que las espinas sean quitadas y dejen crecer la palabra del Señor. Si Dios no pudiera actuar en estos terrenos, en estos corazones, entonces nadie tendría oportunidad de salvación. Dios solamente no puede ayudar a quienes se le resisten, a quienes no le permiten que obre en ellos. El ser humano tiene posibilidad de rechazar el amor de Dios. Tiene poder para neutralizar toda iniciativa divina. Dios desea salvarnos. Dios desea obrar en nuestras vidas. Por eso, el sí que le demos a Dios es indispensable para nuestra salvación y vida fructífera. Amados, hacer madurar, hacer crecer la semilla que es la palabra de Dios en nosotros es
nuestra responsabilidad. La tarea nuestra es recibir la palabra, cuidarla del pisoteo, de que las aves no se la coman, de los afanes. Seamos custodios de la palabra. Esa es nuestra labor. La palabra siempre produce frutos preciosos. Piense en el testimonio de amor que dan al mundo los matrimonios cristianos. Piense en el testimonio que dan al mundo quienes realizan una maternidad y paternidad alegre y responsable. Piense en el testimonio cristiano de amor y de generosidad en los diversos entornos de vida, de trabajo. Como decía Juan Wesley, el amor de Cristo es la medicina de la vida, el remedio infalible para todos los males del mundo, para todas las miserias y los vicios de los hombres. El fruto que produce el cristiano es el amor, medicina para todos los males. Si se dieron cuenta, las cantidades de frutos que dio la buena tierra no son las mismas. Unos dan a 30, otros a 60 y los más avanzados a 100 por uno. Las cantidades aquí, amados, no son lo importante. Lo importante es que todos son fructíferos. La palabra siempre da frutos. Dios seguirá visitando la tierra, bendiciendo sus brotes, seguirá completando el trabajo en cada uno de nosotros. De que llegamos a 100, llegamos. Amén. Dios seguirá bendiciendo la tierra, bendiciendo sus brotes, seguirá completando el trabajo en cada uno de nosotros. Entonces, corresponde a cada uno la responsabilidad de abrazar la palabra de Cristo, de valorarla, de cuidarla, para que el Evangelio pueda dar frutos a través de una vida que glorifique a Dios. Después de atender la palabra del Señor, oremos a nuestro Dios para que nuestros corazones produzcan fruto. Le digamos al Señor: tú que visitas la tierra, bendice nuestros brotes. Haznos una tierra fértil donde pueda brotar una cosecha abundante. Pónganse de pie, oremos a Dios, amados.